Voluntad del Padre, ¿no? ¿Qué padre no quiere que su hijo esté en su casa? Estamos en la casa del Padre y nosotros como sus hijos estamos acá y ese es el deseo del Señor, ¿no? Y quería compartirles acá en Lucas 14, desde el versículo 15 hasta el versículo 24. Esta es una de las parábolas que el Señor hablaba en presencia del pueblo de Israel, en presencia de los líderes religiosos de ese tiempo. También estaba en presencia de sus discípulos, Él hablaba y todo el pueblo estaba ahí escuchando. Y dice, el versículo dice que oyendo esto, uno de los que estaban sentados con Él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma. Lucas 14 desde el versículo 15. Vamos a leer desde el 7 mejor, desde Lucas 14, 7. Dice así, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo en la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, o a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Acá Jesús estaba en un contexto en donde estaban en una boda, estaban en un lugar donde había gente que había sido invitada, y Jesús hablaba algo que tiene que ser un principio en nuestras vidas, ¿no? Y es algo también de lo que habíamos hablado la última vez que me tocó compartir, ¿no? Cómo el Señor siempre nos llama y nos muestra que el que se hace menos, para Dios es más. Por eso dice, cuando te conviden, cuando te inviten, no te pongas adelante de todo como si fueses el más importante, sino pasá desapercibido. Que quédate tranquilo que si es necesario que seas exaltado, si es necesario que seas visto, vas a ser visto. Y acá en el versículo 12 también le dice a este hombre que cuando haga comida o cena no llame a sus amigos, ni a sus hermanos, ni a sus parientes, ni a vecinos ricos. Dice, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Ahí nos habla de hacer nosotros las cosas desinteresadamente. Que cuando lo hagamos, no hagamos las cosas, no hagamos el bien pensando en lo que podamos recibir de las demás personas, sino que hagamos el bien con un corazón sincero, sabiendo que probablemente no vamos a recibir nada, pero la recompensa no viene de los hombres, la recompensa viene de arriba. Y dice, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Cada obra de amor que nosotros hacemos desinteresadamente hacia las personas es algo que va a ser recompensado el día que nosotros resucitemos. La resurrección de los justos, ¿cuál es? Es la resurrección de todos los que fuimos justificados por la gracia y el amor de Cristo. Entonces ese día vamos a tener nuestra recompensa. Y leo esto para entrar un poco en contexto, porque en el versículo 15 dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos.
Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: vengan, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: compré una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Me dijo el Señor: se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Y esta es una parábola fuerte, porque Jesús le estaba hablando a un grupo de personas que había sido convidadas. Jesús estaba hablando a personas que todo el tiempo Dios las estaba llamando, y este era el pueblo de Israel, ¿no? Desde que Dios creó al hombre hasta que Cristo vino, Dios llamaba al pueblo de Israel, y había puesto al pueblo de Israel para que sea luz en las naciones, y todos los que vean a Israel vean a Dios y quieran pertenecer a ese pueblo. El problema era que Dios siempre llamaba al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel nunca iba. Siempre tenía una excusa, siempre de alguna u otra manera se alejaba. Y Jesús hablaba a este hombre que le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, y le daba esta luz, ¿no? Dice: a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: vengan, que ya está todo preparado. Y así el Señor siempre nos llama, siempre nos dice: vengan, ya está todo preparado. El único alimento que nosotros necesitamos, ¿cuál es? Es el pan de vida, es Cristo. La mesa está servida, ya está todo convidado. El Padre está dispuesto a recibirnos, Él ya lo tiene todo para nosotros. Y dice: y todos comenzaron a excusarse. Y eso es algo que muchas veces nos pasa, ¿no? Y nos ha pasado muchas veces, empezamos a poner excusas. Una de las cosas que Dios me hizo saber en este último tiempo, que no es una cuestión de si puedo o no puedo, es una cuestión de si quiero o si no quiero. Y Dios confrontó mucho mi vida con esto, porque cuando yo quiero algo, yo me esfuerzo por conseguirlo. Cuando realmente tengo un deseo de alcanzar algo, yo me esfuerzo, no me importa nada. A mí personalmente me pasa mucho con el tema de la producción musical. Yo grabo canciones y cuando la canción no queda como yo quiero que quede, no me quedo tranquilo. Y no me frustro y no pongo una excusa, digo: ay, no puedo y lo tiro todo, sino que voy, si no me sale un día, el otro día voy, hasta que no queda como yo quiero, no lo dejo de hacer. ¿Por qué? Porque quiero, porque tengo la intención, porque no me importa que no me salga algo bien en el momento, sino que yo tengo una convicción de que eso tiene que quedar como yo quiero. O sea, hay un sentir adentro, hay un querer, hay una disposición. Una vez hablaba con un hermano que salió de las drogas, y él realmente que quería salir de las drogas, pero tenía esta mentira en su mente que creía que no podía. Decía: no puedo. Y no era que él no podía, era que siempre que Dios lo llamaba y que Dios lo quería hacer libre, él ponía una excusa. Decía: ay, no puedo, hasta que vino una vez un pastor y le dijo: no es que vos no podés dejar las drogas, es que realmente no querés. Porque siempre venís con que estás mal por las drogas, por esto, pero cuando Dios te llama y Dios te da la oportunidad de dejarlas, no la dejás. Y él ahí entendió. Dice que se encerró 2 semanas en su casa. Él trabajaba en un lugar en donde los mismos compañeros y el jefe de trabajo le daban la droga. Y él agarró, se encerró 2 semanas en su casa, rajuñando las paredes, chillando los dientes. Y se quedó 2 semanas en su casa y no salió, y buscó a Dios esas 2 semanas y dejó que Dios lo limpie, y fue libre de la droga, no se drogó más. ¿Por qué? Porque realmente quiso, porque él tomó una decisión firme y dijo: Señor, yo quiero ser libre, yo no quiero más esta vida, yo quiero ser libre. Y él quiso. Y ahí está el punto de todo esto. Se trata de que tiene que haber un querer adentro nuestro para poder alcanzar. Cuando nosotros entendemos de que Dios ya lo hizo todo, de que Dios ya tiene todo preparado, de que nosotros no tenemos que esforzarnos más que por
ser fieles a Él solamente, hay un querer adentro nuestro que no nos mueve de ninguna manera. Muchas veces nos detenemos por causa de la circunstancia y ¿qué nos modifica a nosotros detenernos? Si nosotros tenemos X circunstancia en nuestras vidas, si nosotros dejamos a Cristo, ¿en qué se va a solucionar? Las cosas van a seguir de la misma manera. O sea, ni siquiera es sabio tomar ese tipo de decisiones. Estaba hablando con un hermano que estaba pasando también por un momento difícil y él tenía que ir a hacer algo. Dios lo había llamado a hacer algo y él, por causa de la circunstancia, se debilitó y no quiso ir. Y estaba hablando con él y me dijo que había estado hablando con una de las personas que lo había invitado y le dijo: yo entiendo tu situación, le dice, me puedo poner en tu lugar de que vos estás pasando por un momento difícil, pero ¿en qué te cambia que vos te quedes ahí? O sea, si vos te quedás ahí triste, deprimido y no haces lo que Dios te manda a hacer, no vas a ganar nada. En cambio, si vos venís y haces lo que Dios te manda a hacer, vas a tener victoria. Y cuando vos vuelvas de hacer lo que Dios te mandó a hacer, Dios ya solucionó toda tu situación, ya todo eso va a estar en las manos de Dios. Y la verdad que es cierto, a mí me ha pasado muchas veces de quedarme, de detenerme, de bajar mis brazos, y me di cuenta que eso nunca me sirvió de nada, porque lo único que hacía era seguir en el mismo estado y dejar pasar el tiempo hasta que un día me digné a volver a levantarme y hacer lo que Dios me pidió, pero todo ese tiempo fue pérdida. Sí, en su misericordia Dios me enseñó, sí, en su misericordia Dios me ayudó y nunca me dejó, vi su misericordia y su gracia, pero fue tiempo en el cual yo tuve que estar haciendo la voluntad del Padre, no la hice y la verdad es que en ese tiempo no obtuve ningún beneficio. El beneficio lo obtuve cuando volví, cuando me levanté, cuando realmente me dispuse. Y esto es lo que el Señor estaba tratando de decirle a ellos: aprovechen que el Padre los está llamando y que ya está la mesa servida, ya está todo preparado, ya lo tenés ahí, todo está ahí. Si nosotros tenemos X cuestión en este mundo, ya Cristo tiene la solución. De hecho, Él mismo es la solución. ¿Por qué? Porque aunque estemos atravesando por una situación difícil, descansamos en Él. Si vemos que no tenemos, confiamos en Él, sabiendo que aunque no veamos lo que no tenemos, Dios lo va a proveer igual. Dios se va a encargar de todas las cosas. Entonces es algo que a vos te da ganas y vos querés venir porque no te importa la situación. Dice, otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes, voy a probarlo, te ruego que me excuses. O sea, ponían otras cosas como prioridades antes que a Dios. Y eso es lo que nunca tenemos que hacer nosotros. Si bien Dios sabe que nosotros tenemos responsabilidades y hay veces que realmente no podemos, pero no tenemos que dejar que esto sea un hábito. En este tiempo era crucial que las personas a las que Jesús estaba llamando se acerquen a Él. ¿Por qué? Porque Dios hecho hombre estaba caminando sobre la tierra y le estaba diciendo: vengan a mí. Y es el mismo mensaje hoy en día. Hoy en día el Señor dice: vengan a mí, no pierdan más su tiempo, no pongan más excusas. En este mundo no hay nada. La única esperanza que nosotros tenemos en este mundo es Cristo, y el Señor nos llama, nos dice: vengan, que la mesa está convidada, yo los estoy llamando a ustedes, los estoy llamando a ustedes. Y es por eso que nosotros estamos acá hoy. ¿Por qué? Porque quisimos venir, nadie nos obligó a venir. Muchas veces nos cuesta venir, sí, muchas veces venimos debilitados, sí, pero venimos. ¿Por qué? Porque queremos. Nadie viene al Padre por obligación. Y dice... Otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Me hacía acordar también al hombre rico que decía, al que se le había muerto su padre, que le decía: Señor, acaban de morir mi padre y lo tengo que ir a enterrar. Y el Señor le decía: bueno, vos dejá que los demás se ocupen de esa cuestión. Vos venís, seguime a mí. Y no fue. Lo mismo que el joven rico. Le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, hacer todas estas cosas. El Señor le dice: todo esto lo hago desde que yo soy chiquito, yo todo esto ya lo hago. Y bueno, el Señor le dice: bueno, deja todo lo que tenés y seguime. Pero ¿qué hizo? Puso la excusa, se aferró más a lo que tenía que a quien tenía que ir. Y eso es lo que a nosotros no nos tiene que pasar. Y dice...
Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Vemos que esta actitud de poner excusa delante de la presencia de Dios es algo que enojó al padre, es algo que no le gustó al padre. Porque si el Señor ve cuando a nosotros realmente estamos en un dolor, cuando realmente nosotros estamos pero totalmente abatidos, y cuando estamos en ese momento, Dios mismo se encarga de enviar un hermano, de enviar una hermana, de obrar en un sueño, en una visión. De alguna manera Dios pone en vos esas fuerzas que necesitas para poder llegar. Pero Dios también ve los corazones que lo desprecian. Dios también ve los corazones que tienen indiferencia delante de su presencia. Y eso sí es algo que a Dios no le agrada. No que Dios por causa de eso te vaya a desechar y nunca más puedas volver delante de su presencia. Pero sí es una actitud que al Padre no le agrada, y nosotros en este sentido tenemos que tener temor delante de su presencia, de no despreciar el llamado. Hoy en día nosotros estamos vivos y tenemos el privilegio de poder estar en la casa, de poder tener oportunidad delante de la presencia de Dios. Pero no todos la tienen. Hay otros que ya partieron y partieron sin Cristo, teniendo las mismas oportunidades que nosotros tenemos hoy, y lamentablemente no van a heredar la vida eterna. Todo lo contrario. Pero nosotros tenemos que ser sabios y aprender a valorar estas oportunidades. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, Dios es misericordioso. Por eso la palabra dice que Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él. Lo vemos en toda la Escritura, como Dios todo el tiempo da oportunidades y da oportunidad. Dice: es tardo para la ira y grande en misericordia. No dice que es tardo en misericordia y grande para la ira. La ira es lo último que Dios hace cuando ya Él sabe de que la persona no se va a arrepentir. Ahí cae la ira, pero hasta ese último momento Dios da oportunidades. Estaba hablando con un hermano, estábamos meditando en la palabra cuando dice que si un hermano peca contra ti, dice la palabra, andá y reprendelo a solas. Si no se arrepiente de lo que hizo contra vos, andá a llamar a 2 o 3 testigos para ver si se puede resolver la situación. Y si con 2 o 3 testigos no se arrepiente, llama a toda la congregación y ponelo delante de toda la congregación. Ya después, si no se arrepiente de todo eso, bueno, ténganlo como una persona que no es un hermano, que acá lo expresa como gentil y publicano. Para los judíos, un gentil y publicano era una persona que no tenía nada que ver con Dios. Pero lo importante de esto no es eso, no es la parte en donde esa persona es desechada, sino todas las oportunidades que Dios le da a la persona para poder arrepentirse. Primero, andá y corregilo a solas, mano a mano. ¿Por qué? Porque el pecado fue contra vos. Entonces vos no tenés que ni andar murmurando, ni andar haciendo un escándalo, sino primeramente andar a la persona. ¿Para qué? Para que se arrepienta. ¿Por qué? Porque Dios la quiere librar de la condenación en la que está por haber pecado en contra de un hermano. No porque Dios tiene bronca a esa persona y quiere humillar a esa persona, porque Dios la quiere salvar. Y si nosotros amamos a esa persona, vamos a tener ese mismo sentir. Cuando alguien me hace algo a mí, yo no voy a ir ofendido a la persona como diciendo: no, vos te la remandaste conmigo. No, yo voy a ir siendo consciente de que a pesar de que esa persona hizo algo contra mí, el problema es que esa persona se está condenando a sí misma. Entonces yo voy a ir a hablar con esa persona para ser agente de salvación para esa persona, para que pueda reflexionar y decirle: hermano, yo te perdono por lo que me hiciste, pero arrepentite, hermano, porque yo quiero verte volver al Señor, no porque ir como para hacer justicia propia y decir: sí, tenés que pedirme perdón por lo que me hiciste. No es esa la actitud que Dios quiere, sino es una actitud misericordiosa. Por eso después, si no llama a 2 o 3 testigos, sino Dios empieza a involucrar más personas y empieza a involucrar más situaciones para que la persona se pueda arrepentir. Y ese es el corazón del Padre. Y fíjense que hasta última instancia, primero Dios llama a los convidados a las bodas, los llama, prepara la mesa, va, les dice: vengan, y había algunos que pusieron excusa, pero como algunos pusieron excusa, dijo al siervo: ve pronto por las plazas
y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, que son los mismos a los que Jesús había mandado a decir que cuando hagas un banquete no llames a los que te puedan devolver el favor, a los cojos, a los mancos, a los ciegos y a los pobres, a los que tienen necesidad. Y esto es algo que tenemos que entender también como iglesia. Hay muchas personas que ya fueron invitadas, que ya fueron convidadas, que saben que tienen que venir y van a venir en algún momento. Oramos por ellos, les mandamos un mensaje, ellos saben que estamos para ellos, pero hay otras personas que están allá afuera, que están clamando por un milagro, que están sintiendo una real necesidad, que la están pasando verdaderamente mal, y nosotros tenemos que ir por esas personas. Por eso dice, andá por ellos, andá por los que están sufriendo, andá por los que están en necesidad, andá por los que están receptibles, por los que están dispuestos, por los que vos vas a ir con la palabra y la van a recibir con el corazón atesorado. Hoy cuando salíamos a la calle a predicar, veíamos a las personas agradecidas de que le damos un tratado. No es que te miraban de reojo como muchas veces pasa, y te miran y como que te lo desprecian. Estamos viendo que el campo está ya para cosechar, las personas contentas. Fuimos a predicarle a un hombre que estaba con su familia y le brillaban los ojos de contento que estaba de que le hayamos dado un tratado y de vernos a nosotros que estábamos predicando. El hombre contento, y todas las personas a las que le dábamos el tratado la recibían y te agradecían y decían, sí, voy a ir. Un corazón dispuesto. Es hora de ir a buscar a las personas. No importa. Muchas veces, ¿sabes qué es lo que pasa? Que nos miramos a nosotros mismos y vemos nuestra falta y vemos nuestro error y vemos que nos la remandamos y creemos que no tenemos autoridad para invitar a una persona a Cristo. Pero si hoy en día estamos acá, pero si hoy en día vinimos, pero si hoy en día le dijimos, Señor, heme aquí, delante de la presencia de Dios ya estamos preparados para invitar. No nos cuesta nada a nosotros agarrar y decirle a mi vecino, che, ¿sabes que volví de nuevo a congregarme? Venite la semana que viene. No nos cuesta nada ver a una persona que está en necesidad, ver a una persona que está en la calle y hablarle de Cristo. No nos cuesta nada, porque eso es lo que Dios quiere. Por eso dijo, cuando volvió el siervo le dijo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar todavía. Hay lugar en la casa del Padre. La casa del Padre no tiene cupos limitados. No es que se llenan todas las sillas y ya no hay más lugar. No, porque no se trata de sillas. Es un reino en el cual entran millones y millones y millones y millones de personas que vienen y se rinden a los pies de Cristo, y esas personas están allá afuera esperando que nosotros vayamos y le demos un tratado. No hace falta que nos sepamos toda la Biblia de memoria, porque le digamos, che, mirá, Dios te está llamando, Jesús te está esperando, tomá, te dejo acá el tratado, ahí están los días de reunión, si querés pasame tu número, te dejo mi número, necesitas que ore por vos, necesitas lo que fuere, acá voy a estar para vos. ¿Por qué? Porque Cristo te ama. Solo con un gesto de amor sincero a la persona, Dios toca el corazón. Y después fíjense lo que dice. Dice que el Señor al siervo le dijo, andá por los caminos y vallados, porque todavía quedaba lugar, y dice, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Es como diciendo, no solamente vayas y los invites, sino dales un empujoncito para que vengan. Onda, agarralos así del cogote y decirle, vení conmigo. ¿Saben por qué? Porque hay personas que Dios las está llamando y que Dios va a hacer tremendas cosas con ellas, pero necesitan ese empujoncito. Por ejemplo, yo soy una de esas personas que tal vez me cuesta un poco arrancar, y Dios siempre me manda personas que me obligan más o menos a hacerlo. Siempre, pero no de verdad, porque si es por mí es como que yo soy un poco quedado, pero siempre Dios pone situaciones o pone personas en las que como que me pone contra las cuerdas, ¿no? Muchas veces me pasa, ¿viste? O de repente me mandan un mensaje y me dicen, che, mirá que hay una persona que está en esta situación y no tengo a nadie para ir a verla, me acompañás, y capaz que yo no tengo ni ganas de ir, pero cuando vienes digo, Señor, no puedo no ir, o sea, no, siento esa necesidad de ir. Hay uno de los muchachos del grupo de evangelismo callejero, Víctor se llama. Me tiene una paciencia ese chico, porque yo siempre me estoy escapando, ¿viste? Ya veo que viene un evento y a mí no me gusta estar expuesto, no me gusta hacer el centro, no me gustan esas cosas. Pero agarra y me dice, Dogo, vas a venir. Y ya como que me empieza a decir, dale, Dogo, tenés que venir, que vos tenés que estar y que tenés que tirar freestyle y que no sé qué. Y es como que me empieza a dar ese empujón que necesito para poder venir. O sea,
Es como Dios haciéndome sentir que más allá de que no me necesita, me necesita. ¿Por qué? Porque Dios podría hacerlo sin mí, pero Dios quiere hacerlo a través de mí. Y ese es el empujoncito que nosotros necesitamos. Y cuando vamos a hablar con la persona, decir, che, ¿sabes que Dios te quiere en su casa? Dios necesita que vos estés ahí. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer algo con vos, Dios quiere hacer algo en vos, Dios quiere ver su gloria en vos y Dios quiere que a través de vos otros también le conozcan. Y eso es verdad, no es que nosotros estamos mintiéndole a la gente para que venga, porque eso es lo que Dios quiere verdaderamente. Y vivimos en un mundo en donde la gente se siente despreciada, donde la gente se siente desechada, donde en el mundo si no tenés un estatus, si no tenés un talento, si no tenés plata, si no sos una persona golpeadora que se para de manos, si no sos un hombre manipulador que tiene a todos manipulados ahí, te desprecian. Pero Dios no es así. Dios no te ve de esa manera, Dios no te ve como el mundo te ve, Dios te ve con esperanza, Dios te ve con fe, Dios te ve porque Él sabe lo que va a hacer a través de tu vida. Entonces nosotros vamos y cuando vemos a una persona, la vemos con esos ojos, nosotros no estamos viendo. Una vez escuché una frase que a mí me ayudó muchísimo a poder ver a las personas de otra manera y que cambió mi forma de ver. Dice, nosotros no tenemos que ver a la gente como pobrecitos condenados lejos de Dios, sino tenemos que verlos como potenciales personas a las que Dios va a salvar y va a hacer tremendas cosas. El mundo no puede entender como, por ejemplo, nosotros vamos y le hablamos a un tranza, por ejemplo, o le hablamos a un ladrón, o le hablamos a un hombre golpeador y le predicamos a Cristo y lo amamos y lo invitamos y tenemos misericordia. ¿Por qué? Porque para el mundo esas personas no valen nada. Pero nosotros cuando vemos a esa persona vemos, si este hombre es tan valiente para estar robando, para estar delinquiendo, para matar a una persona o para andar golpeando, si ese hombre se anima a hacer eso, yo lo que estoy viendo es que cuando ese hombre se entrega a Cristo, lo que va a hacer para Cristo, va a ir con la misma valentía a arrebatarle las armas al diablo, ¿entienden? Entonces nosotros tenemos que ver ese potencial en las personas y también se lo tenemos que decir a la persona. Fíjate, si hoy en día vos te da el coraje para hacer esto, imagínate cuando Dios te transforme, lo bien que vas a hacer para el reino de Dios y darle esa inyección de poder del Espíritu que la persona necesita. O sea, todos nosotros los que estamos acá somos tremendas potencias delante de la presencia de Dios. Somos hermanos y hermanas que delante de la presencia de Dios podemos hacer muchísimo. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. No nos veamos a nosotros mismos con nuestras debilidades. Veamos la fortaleza que Dios puede ser a través de nosotros. Y cuando salgamos a la calle, salgamos, como decía hoy Diana, salgamos con identidad de hijos, sabiendo que nosotros somos agentes de salvación. Sabiendo que a pesar de que muchas veces nosotros nos vemos como que no somos perfectos, nosotros podemos ser esa pieza imperfecta que Dios usa y salva a otra persona. No nos veamos a nosotros mismos, veamos a Cristo. No veamos a las personas a su pecado, veamos a Cristo en esa persona y a lo que Dios va a hacer a través de esa persona. Así que es tiempo ya de dejar de poner excusa, de dejar de ponernos la soga en el cuello como se la puso Judas y ahorcarnos y autocondenarnos a nosotros mismos y decir, no, Dios es bueno, Dios tuvo misericordia, Dios me trajo de nuevo, voy a aprovechar esta oportunidad y lo que voy a hacer ahora es buscar a mi Señor y se lo voy a predicar a otras personas. Este mismo pan de vida del que fui convidado, yo fui convidado a esta cena no para comer yo solo, sino también para que otro coma. Así que hermano, este es el tiempo. Tengamos poca fuerza, mucha fuerza, pocas ganas, muchas ganas, hagámoslo, porque las ganas vienen cuando vos empezás a activar. Por eso la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es como ríos de agua de vida. O sea, un agua estancada lo único que genera es mosquitos, plagas, peste, pero cuando esa agua se empiece a mover, aunque sea un poquito, empieza a agarrar esa fuerza. ¿Saben por qué muchas veces estamos debilitados? Porque no hacemos, porque no nos movemos, porque nos estancamos. Pero cuando empezamos a hacer, aunque sea un poquito, una cosa que muy mínima, Dios empieza a encender adentro de nosotros ese deseo, esas ganas, y empezamos a acordarnos cuando buscábamos a Dios, cómo Dios se glorificaba y cómo Dios hacía y cómo Dios traía personas y cómo Dios sanaba y cómo Dios se glorificaba, y empiezan a venir a memoria los tiempos buenos y los tiempos malos que tal vez estás viviendo en ese momento. Ya
empiezan a pasar a un segundo plano, ya empezás a ver con esperanza, ya empezás a ver con fe, ya empezás a tener deseo de querer volver a ser la persona que eras en Cristo antes de alejarte o antes de enfriarte o antes de que te agarre un dolor o una frustración, y empezás a dejar de ver esas cosas, empezás a ver a Cristo y Dios empieza a usarte nuevamente, empezás a hacer bendición para los hermanos. ¿Por qué? Porque no haciendo nosotros lo que tenemos que hacer, estamos privando a otro de lo que necesita de parte de nosotros. Todos nosotros tenemos a Cristo. Todos nosotros tenemos algo grande o chiquito. En realidad en Cristo no hay grande o chiquito. Cristo es absolutamente todo. Cristo es eterno. Y lo chiquito que nosotros consideremos que podamos llegar a dar, tal vez es esa perlita que la persona estaba necesitando para poder levantarse. Todos nosotros somos necesarios. La iglesia no se hace de a uno. La iglesia es un cuerpo. Todos nosotros somos necesarios. Lo que hago yo ahora, tal vez alguno de ustedes no lo puede hacer, pero lo que ustedes hacen, yo no lo puedo hacer tampoco. Si todos ponemos nuestro granito de arena, se forma el cuerpo, se arma el cuerpo, y nosotros podemos ser luz para el mundo, luz para las naciones, y podemos hasta ayudar y colaborar y edificar con otras congregaciones, y el Señor se glorifica. Así que este es el tiempo de entender esto, de poder levantarnos, de poder disfrutar esta salvación que tenemos y aprovechar que el Señor preparó una mesa con todo tipo de comidas, dones, frutos del Espíritu, para que nosotros le echemos mano, nos podamos gozar en la salvación del Señor y gozarnos viendo cómo otros llegan a los pies de Cristo. Así que esta es la palabra, hermano. Espero que le haya dado ánimo, que en este tiempo estemos juntos, que hagamos la obra que Dios nos encomendó. Y bueno, ahora los sábados vamos a estar saliendo antes de los cultos a tirar trataditos, a invitar a la gente. Así que estamos todos invitados, todos podemos venir, no hace falta ni que hables. De última, si todavía no te animás a hablar, estate así todo duro, y cuando pasa una persona dale el tratadito así. Total, Dios va a obrar igual. Después la persona va a leer el tratado y Dios lo va a tocar. Así que nada, hermanos, los bendigo. Y bueno, vamos a orar ahora y a pedirle al Señor que todas estas cosas de las que estuvimos hablando se empiecen a producir en nosotros. Padre,